En esta Semana Santa, nosotros acá tenemos la organización de la iglesia, estamos orando, Señor, sabemos que la cobertura viene de Dios, luego vienen los ancianos, luego viene la junta directiva y los maestros de escuela dominical. Usted me preguntará, ¿cómo está organizada la iglesia y por qué hacen eso? Entonces, estábamos orando con los ancianos, adultos que llevan mucho tiempo en la palabra y conocer al Señor. Ellos decían, recojamos ofrendas, las personas voluntariamente que desean. ¿Qué se hace con las ofrendas? Administramos esta casa, pago de arriendos, de servicios, con esas ofrendas también Dios va multiplicando por el crecimiento de la obra. Vamos a misiones en el Cucharal, misiones en la Victoria, bueno, se expande también la palabra en literatura. Entonces hay algo muy bonito que dice misiones. Quiero que un joven, Evelyn, rapidito, y el siguiente joven viene rapidito, Evelyn y el primo, ¿sí es el primo? Pasen acá adelante. Me van a ayudar a leer rápidamente, pongámosle acción a estos jóvenes, gracias Señor por los jóvenes. Evelyn me va a leer sobre misiones, tú me lees qué dice la cajita en diezmos y ofrendas. Esta semana una hermana nos decía, vamos a dar con acción, con corazón voluntario. ¿Qué dice donde dice misiones? Como propuso su corazón, cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a amén, que cada uno ve como propuso en su, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador. Y por eso vamos a orar, Señor, enséñame a dar con alegría, con gozo. Y vamos a escuchar al siguiente joven, recuérdame su nombre. Steven. ¿Qué dice donde dice diezmos y ofrendas? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Amén. ¿Cómo debemos sembrar? Generosamente. Si sembramos escasamente, escasamente. Si queremos seguir aquí apiñaditos, queramos. Pero si queremos un espacio grande donde los niños puedan correr, usted puede sentir frescura. Generosamente Dios va a ampliar, ensancha las estacas, ensanchar el territorio. Amén. Por acá hay una familia que nos dio ejemplo, que ya tiene un tercer piso y nos ha animado también a nosotros a hacer protemplos, a ofrendas, diezmos voluntariamente. Y ahí vamos a orar. Voy a pedir el favor a la hermana. ¿Quién desea participar por la oración? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y voluntariamente, cada uno de como propuso en su corazón. Y ahí los jóvenes también me van a apoyar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida. Gracias porque moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados. Te hiciste maldito por nosotros. Tú, Señor, eras santo, santo, y nos quitaste la culpa. Por eso hoy te decimos gracias. Gracias, Señor. Señor, enséñanos a dar la vida. Enséñanos a dar, Señor, también nuestro tiempo y nuestros dones y talentos, que descubramos cuáles son nuestros dones y talentos para poner al servicio de esta iglesia. A los que les gusta ser colaboradores, servir, al que le gusta adorar, al que le gusta, Señor, predicar, enseñar la palabra, al que le gusta, Señor, trabajo con niños, maestros, Señor, ayúdanos a parecernos a ti y ayudar en la obra, Señor. Bendice al dador alegre, Padre, multiplícales en gran manera, Señor. Padre, los que están enfermos sean sanos en el nombre de Jesús. El que tenga deudas, Señor, sean canceladas, Padre. Por favor, ayúdanos a administrar los recursos y la vida. Hoy tenemos la vida y es prestada. Y lo que tenemos es prestado, Señor. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y enséñanos a dar, ni con tristeza, ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Señor. En tus manos está esta iglesia, Padre. Que vivamos para ti. Ensancha nuestro territorio, ensancha nuestro lugar. Jóvenes, niños que te adoren, Señor. En el nombre de Jesús, bendice las misiones en la Victoria y en el Cucharal. Señor, gracias por los dadores alegres, por los que han dado para misiones. Gracias, Señor. Gracias por los que van. Unos oran, otros van y otros dan. Gracias. Multiplica estas manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Amén. Gracias. A ti, oh Jehová, levanta y ofrenda. A ti, oh Jehová, levanta y ofrenda.
Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no sea alegre de mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi ofrenda. A ti, oh Jehová, levantaré mi ofrenda. Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no sea alegre de mis enemigos. Eso, hay que estar feliz en la casa de Dios. Muy feliz, feliz. Voy a preguntarle al pastor Andrés, que acá delante de la congregación, pastor, ¿lo va a hacer sentadito? Mejor que lo haga sentadito porque, bueno, aguántate ese tiempo, pastor. Recuerda usted que la iglesia es fuerte. Vamos a orar por eso, ahora a pedir el favor a mi hermano que ore por esta palabra. Pregunten, como decía el hermano John, pregunten. Padre Celestial, te doy gracias por el pastor Andrés. Hoy te doy gracias porque está mucho mejor. Gloria a ti, Señor. Gracias porque Albeiro, Lady y sus hijos también, Señor, estarán bien porque tú los cuidas, Padre. En medio de las pruebas tú estás con nosotros, Señor. Diríjanos hoy, háblanos a través de esta palabra, que podamos preguntar sin temor y que todos estemos felices en la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener este tiempo de charla sobre las fechas, sobre las fechas de la Semana Santa. Fechas. Bien, y antes de iniciar esta charla sobre las fechas, quiero preguntarle a usted, ¿usted cómo supo en qué fecha había nacido? ¿Cómo usted supo? No le dije cómo llegó o cómo establecieron esa fecha de nacimiento suyo, sino cómo usted llegó a saber sobre la fecha de su nacimiento. ¿Cómo? Cuéntenme. Hablemos, estamos charlando. Por medio de nuestros abuelos. De los padres. Los padres. Ah, el sacerdote. No. La mamá. A mí me dicen padre porque creen que soy sacerdote o seminarista católico. Y me dicen hasta apóstoles los católicos. También me dicen. Después sí, claro, a través de la... Con los padres católicos, sacerdote. Bien. En este caso, pero yo no fui bautizado. ¿Cómo supe entonces? Porque yo no fui bautizado, yo no nací en la iglesia. ¿Padres qué? Padres biológicos. Pero ustedes, ¿a cuántos de sus padres biológicos o han oído que padres biológicos se han equivocado con la fecha? Sí. No, bueno, ¿qué pasó con ustedes? Por aquí dijeron que sí, te tengo un caso igual. Se equivocaron, vea. El mío es despistado, pero tampoco está. No es de estar despistado, es de circunstancias en la cual el tiempo, cronos, es impreciso. El tiempo en la tierra es impreciso. Entonces, no es de estar despistado porque acuérdese que usted tiene los genes de despistado de su papá, porque usted es su papá, entonces también usted tiene grado de despistado. Tenemos dos fechas porque Cuéntame. el día que nacimos nos Ajá. podían llevar rápido a la registraduría, ¿cierto que no? Sí. Entonces nos llevaron a la Escuche. registraduría y nos pusieron el nombre que escogieron nuestros padres, los apellidos, pero ¿será que esa fecha fue que nacimos realmente? No. Pues levanten la mano los que a los 3 días los registraron. A los 5 días, señora. Pero en el diplomita dice la fecha de nacimiento y por eso seguía. Pues hasta ahora. En el mío. Bien, hoy en día, dime. No, hable, cuéntenos. ¿Cómo se decía que Jesús Espíritu Santo entró en nosotros? El ámbito espiritual. Hablamos de ahí en adelante que estábamos. Interesante, la hermana Nora nos habla de ese registro maravilloso, el cual la Biblia nos habla del libro de la vida, en la cual hay fiesta en los cielos, cuando dice la Escritura, un pecador como usted y como yo se arrepiente y nace de nuevo. Ese es un registro en el cual es maravilloso. Ese no se equivoca. En los otros sí, créanme que sí. ¿Sí? Y tanto así que
levanten las manos que el apellido o el nombre se lo escribieron mal. Algunos también ha pasado eso. En el caso de mis hermanos, mi hermana había dicho que sí en lo referente a equivocación, pero dejémoslo ahí. Mis hermanos mayores, la mayor que es Esther y el mayor de los varones que es Samuel, aparecieron registrados equivocadamente. Y la discusión entre la progenitora y el progenitor y los hijos era la siguiente. Mi hermano decía que, mi hermano el mayor de los varones decía, yo cumplo en agosto tal. Y la mamá decía, no hijo, usted no cumple esa fecha. No mamá, ya aquí dice. Yo, no. Acuérdense que yo fui el que ¿lo qué? Lo paré, yo estaba ahí, Ahí se equivocaron. Pero a él le gustaba más esa fecha equivocada que la cual la habían registrado. Acuérdense que ha habido cambios hasta de criaturas, de bebés, en la cual después se dan cuenta que eran dos gemelos o dos gemelas y después la historia muestra que los encuentran. Los acontecimientos, eventos, hechos son lo que se llama cronología. Hechos, fechas. Ahora, los calendarios. Imagínense, si estamos hablando de algo tan, entre comillas, tan sencillo como registrar un nacimiento, nuestros aborígenes utilizaban lo que se llama el quipu. El quipu son grupos de nudos con unas cuerdas que ahí en cada nudo colocan el nacimiento, eventos interesantes de esa persona, hechos, matrimonio, enfermedades, momentos de cosecha, etc. Imagínense el calendario de nuestros aborígenes, el quipu. Encontramos el calendario maya, que era como un plato, era basado en los planetas, Pero mire que los calendarios antiguos tenían algo para entender y poder ser explicados. Y era teniendo en cuenta al gobernante. Por eso usted va a encontrar en los libros antiguos, ¿sí? Y la Biblia tiene en cuenta eso. ¿Sí? En Juan capítulo 3 va a hablar sobre eso. Pero lo que quiero hablarles sobre las fechas de la Semana Santa, y como hemos venido aclarando, la Semana Santa es una fiesta católica. Es una fiesta católica, no es una fiesta bíblica. O usted encuentra ahí en la Biblia Semana Santa. No. La Biblia habla la última semana en la cual el Señor iba a ser entregado. Y por eso es interesante este tema como charla para aclarar, no para denigrar, no para descalificar, no, en ninguna manera. Nosotros reconocemos que esa semana es especial, llámese de santa, pero qué triste que los que muchas veces consideran esa semana como santa no llevan una vida igual de santa. Encontramos entonces, mis amados amigos y hermanos, la fecha de la Semana Santa, Semana Mayor, y dejémosla así como Semana Santa, no como la última. Y encontramos, dime, que todos los días son santos o solo esta semana. Dios la que determina. Todos los días. Para Dios, ¿quién es el que da los días? ¿Usted? ¿Algún gobernante? Dios. Dios le separa un día a usted para que lo disfrute. No tiene que usted hacer romerías para tener una vida agradable a Dios. Le decía que en los calendarios antiguos se tenía en cuenta el gobernante, ¿sí? Y según el periodo de tiempo ese gobernante se estipulaba. Por ejemplo, en el primer año de Nerón, este gobernante llevó a cabo, entonces eso ocurría. En el segundo año de gobierno de Nerón se llevó a cabo un censo, todo eso teniendo en cuenta el gobernante. En el caso de los gobernados, también se estipulaba con base al gobernante. Acuérdense que Jesús nació en qué época, en qué gobierno, en qué imperio. Ayúdenme. Herodes. Y eso Herodes era de Herodes, sí, pero Herodes era de los descendientes de Esaú. Pero ¿qué era el imperio? ¿Cuál era el imperio que gobernaba?
Romano. ¿Y cuál es la característica del Imperio Romano? Que era una civilización desorganizada o adelantada a su época. Adelantada a su época. Hoy en día todavía nos sorprendemos. Miren lo que ven ahí, un arco. Bueno, yo soy apellido de Arco, pero un arco. Dios les dio sabiduría para construir el arco. Se adelantaron haciendo diferentes obras de ingeniería, los caminos que todavía hoy existen. Dime. Los acueductos. Los acueductos. Escuche usted, pero algún hermano dirá, pero en la Biblia dice que Ezequías ya había hecho un acueducto. Ojo, sí, ahí dice acueducto, pero también era un acueducto que no era con el diseño que hizo los romanos. Me hago entender, era un aljibe, era un pozo grande o una piscina natural que se iba canalizando, pero ellos hicieron acueducto, hicieron los baños, el Coliseo, el circo, que ya no es ni circo ni romano, sino la plaza de San Pedro, y era ahí donde los sacrificaban igualmente y peor que en el Coliseo romano. En el circo de Nerón, ahí sacrificaban a los cristianos. Créalo usted o no, la historia le va a decir si ocurrió. Crea usted o no en un Cristo que murió en la cruz, los historiadores afirman que hubo un Cristo, históricamente. Bien, vamos rápido. Entonces, ¿tiempo de qué? ¿Del imperio cuál? Romano. Entonces, si estamos hablando de imperio romano, ¿qué calendario tenemos que basarnos? ¿El calendario qué? Romano. Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro calendario. Nuestro calendario va a partir desde que se fundó Roma. ¿Y cómo se fundó? Según ellos, y ellos defendían eso, que a través de una loba capitolina. Y esa loba protegió a Rómulo y Remo. Y ellos defendían como si fuera cierto. No creían en un Dios que, siendo Dios, se encarnó, hacía milagros, pero sí creían que una loba había protegido y había establecido a través de estos Roma. Y desde ese acontecimiento mítico, llamémoslo así, o leyenda, en fin, parte el calendario romano. Mire, según el calendario romano, Jesús nació el 754. Calendario romano. No me miren, no me echen la culpa. Igual que usted, si el señor que hizo el registro se equivocó. Acuérdese lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. La preexistencia. Él siempre ha existido. Pero como se encarnó en su parte humana, sea cierto o no, pero acuérdese que es un calendario hecho ¿por quién? Por seres humanos. Son referentes. ¿Un referente qué quiere decir? ¿Para usted qué es un referente? Un referente. Por ejemplo, si yo les digo paz, ¿qué se les viene a la mente? Paz. Un sobre para los que están agripados. No, ese es con X. Una paloma blanca también. Una paloma blanca, ¿qué más? Si yo voy a la casa de Jake, de su Sí. madre, ¿cómo hago para llegar? Ya me dices, suba o poner cerca, me da lugares que yo pueda llegar. O de acá a la casa de las empanadas. Así es. Lugares. Referentes, sí, es un referente. Que me permite indicaciones. En un mapa se va a llamar convenciones. Pero no, llamémoslo referentes, aquello con lo cual, si yo hablo de esfero, ¿usted piensa en un carro o en algo para qué? Sí. Un referente. No nos vamos a ampliar, vamos rápido. No nos quedemos ahí. Entonces, ¿estamos en qué calendario él? Romano. Jesús nació bajo ese calendario. 54. Romano. ¿No en el año 2000? Este año no quiero. Vamos. Buena pregunta. Bien, ese calendario, el antes y después de... No me dejen solo porque me siento más triste.
Antes y después de Cristo. Bien. Hubo un monje llamado Dionisio el Sicua. El Sicua. No Sicua. La familia Sicua. No, sacando pecho ahí. Familia Sicua. Yo sabía. Somos internacionales. El Sicua. ¿Sí? Este monje Dionisio, ¿sí? Ahora ya con el nombre, ya saben ustedes que viene de antecedentes griegos, ¿no? Aunque Dionisio es un dios, dios del vino, que adquirieron los romanos. Muy rápido. Este recibió orden del Papa, y ya voy a la Biblia, estamos en las fechas, del Papa Sisto, el cual dijo, usted debe hacer el calendario realmente verdadero, aunque no suena redundante, pero lo es. Algo puede ser real, pero no verdad. La mentira es real, pero es mentira. Por eso él dijo un calendario real y verdadero. Ojo con eso. Entonces, ¿qué hizo este Dionisio? Partió, se le ocurrió partir no de la escritura, sino partió del calendario de la loba capitolina, que algunos dicen que no era así tampoco el nombre de ella, pero bueno, ya dejemos los historiadores, de la loba de la fundación de Roma. Entonces la fundación de Roma es antes, y él va a decir, partiendo ahí, día primero, sacó una cuenta matemáticamente y dijo, año primero, nacimiento de Jesús, y de ahí, antes y después de Cristo. Y algunos le van a llamar peor, el día cero. Cual sea la conjetura, se va a estipular a través de este monje Dionisio el Sicua, con X, lo que es antes y después de Cristo. Y con eso es interesante porque se puede hacer una línea de tiempo muy rápido. Miren, en la línea de tiempo de la Semana Santa, ¿sí?, que fue elaborada en la época medieval, siglo V, siglo IV hasta el siglo XIV fue la época medieval. ¿Y en qué consistió? En que se acabó el Imperio Romano y el cristianismo llegó a evangelizar al Imperio Romano. El Imperio Romano ya se había dividido cuando se debilitó el Imperio de Oriente y de Occidente, lo que es Roma, donde ahora está la Santa Sede. En fin, se va a estipular a través de ellos. Y los que se convirtieron al cristianismo, que venían de una confesión filosófica, van a tomar ese conocimiento filosófico y lo van a querer adaptar forzando la escritura. Entonces, primeramente encontramos, si hacemos una línea de tiempo, ¿con qué empezamos? Con Domingo de Ramos, no de la familia Ramos, no, Domingo de Ramos. ¿Por qué? Recuérdenme, ¿qué sucedió ahí? ¿La entrada de quién? De Jesús. ¿Y por qué entonces Ramos si habla de la entrada triunfal? Porque la gente trataba y los tiraba al piso para pasar. ¿Y qué gritaban? El rey de los judíos. Jesús fue recibido como un rey, no montado en un corcel como los romanos que venían de conquistar, sino como decía Zacarías, en un pollino, cumpliendo la ley. Entran y colocaban sus prendas de vestir, en este caso sus capas, las ramas, y les Hosana, Hosana, ¿qué más dice? Hosana el que viene En el nombre del Señor. Eso lo dice la escritura. Ya lo buscamos. Estamos haciendo la cronología. Ya te digo dónde dice en el Evangelio. Y dice, empieza de esa manera. De esa manera. ¿En qué terminan las ramas? Estamos en el Semana Santa, que es católica. ¿En qué terminan esas ramas? ¿En qué? En ceniza, para el miércoles de ceniza del próximo año, con el cual se empieza la Cuaresma. Todo eso ustedes se lo enseñaron a la mayoría que están acá en catequesis. Ya se les olvidó. Vamos rápido. Domingo, lunes.
Dice lunes santo. ¿Por qué es un lunes santo? Cuéntenme. Jesús entró en el templo. ¿Y qué hizo en el templo? Acuérdenme. Sacó, porque estaban convirtiendo el templo en ¿qué? Y esta línea de tiempo y todos estos eventos lo hizo la Iglesia Católica en la época medieval. La Biblia le llama la última semana, no la Semana Santa, o no le llama Semana Mayor. Ahora, este acontecimiento marcó las diferencias entre Jesús y los sacerdotes del templo. Porque sabemos lo que estaba ocurriendo, de que estaban convirtiendo el templo en casa del agua. Día martes, ¿qué sucedió? Ayúdenme. Jesús anuncia la traición de Judas. El día martes. Y no cayó martes 13, ¿no? Anuncia la traición de Judas. Ojo, una cosa anunció. Cuando Jesús, y en varios evangelios va a decir, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Uno de ustedes me va a entregar. El día miércoles, ¿qué sucede? Dice, Judas, uno de los 12, ofrece traicionar a Jesús. El primer domingo, domingo de Ramos, Jesús entra como un rey. Día lunes, dice, Jesús limpia el templo. Martes, Jesús anuncia la traición de Judas. Día miércoles, Judas ofrece a Jesús en traición. ¿Por cuántas monedas? 30 monedas. 30 monedas. Bien. Día jueves. Tradicionalmente, anteriormente empezaba el día jueves. No, ahora empieza desde el domingo y todo eso. Hay lugares en los cuales algunos de ustedes han estado que hacen dramas de cada uno. Dramas, sí, claro. Claro que sí. Vamos a ver quién quiere ser de Judas. Bien, día jueves. Cuéntame. Que estrenamos el templo, ¿cierto? Pero no tenemos que seguir lo que hace allá los que están allá afuera. Día jueves, última cena, y ayer nos estaban compartiendo de la cena. Última cena del Señor, la cual tuvo con los 11, ¿no? ¿Sí? En la cual se presentó con los 12, pero la llevó a cabo en memoria de él con los 11. Y el viernes hoy es, gracias a Dios, ¿qué se celebra? Viernes, en la línea de tiempo, ¿no? De ellos. Cuando hablamos de celebrar es porque entendemos lo que ocurrió ahí. No es por la muerte de Jesús, sino qué significa que Él murió. Porque la paga del pecado, Él llevó la paga, el precio del pecado fue sobre Él. ¿Listo? Y miren que aquí no dice sobre el sermón de las 7 palabras. Entonces, ¿por qué? Porque eso es otro tema aparte. Eso fue un mensaje dado a través de una encíclica de un papa que luego se va a multiplicar en las parroquias y se va a adoptar. No todas. En Filipinas no dan el sermón de las 7 palabras. En Baranoa Atlántico, yo vengo de Barranquilla, departamento del Atlántico, no hablan del sermón de las 7 palabras. ¿Les digo qué hacen? Los de la Iglesia Católica. Yo sé que aquí hay católicos. Y la palabra católico significa Iglesia Universal. ¿Qué hacen los que no dan el sermón de las 7 palabras? En Filipinas. ¿Cómo? Eso, se crucifican. Se crucifican literalmente en Baranoa y en Filipinas. ¿Por qué en Filipinas si Filipinas es un país asiático? Porque fue conquistado por los españoles. Y llevaron, igual que acá, el catolicismo.
Entonces miren que el sermón de las 7 palabras no entra como algo obligatorio, sino que prácticamente se da en los países latinos como México, otras partes de Centroamérica y Colombia. Y hoy en día ya no lo están dando porque lo han utilizado los no cristianos o no creyentes como sermón de protesta. ¿Se ha oído cuando utilizan el sermón de las 7 palabras para manifestar la injusticia social? ¿Sí? Y tremendo esas ilustraciones. Entonces encontramos, y el día sábado, ¿día qué? Sábado. ¿Qué pasó el día sábado? Día de reposo. El sabbat. Día de reposo. ¿Por qué? El día de reposo, bueno, ¿te acuerdas que el Señor estipuló que 6 días se trabajaría y el 7º día descansaría? El calendario. Es el que Dios estipuló cuando Él creó todo. Él no creó el día de reposo para Él. Dios, cuando dice y Dios reposó, no, la palabra y reposar quiere decir terminar. Dios no se cansa y no se va a cansar de usted y no se va a cansar de amarle y de perdonarle. Qué hermoso Dios es ese, ¿no? Y es el verdadero Dios. No es ese Dios que se alegra cuando te va mal. No es ese Dios que cuando estás confundido dice, te lo dije. No, dejémosle eso al papá y a la mamá, que muchas veces hacemos eso, ¿no? Que cuando nuestros hijos no nos obedecen, que cuidado que te vas a caer, y se caen, te lo dije. No, pero también un día vamos a compadecer ante Él si le rechazamos. Y si le aceptamos. Si le rechazamos, vamos a compadecer ya no para estar para siempre con Él. Y Él quiere estar con usted, no solamente en un momento transicional o momentáneo aquí, sino eternamente a través de la obra de Cristo. El domingo de resurrección. O el primer día de la semana. Bien, frente a rápidamente voy a hacer un paralelo y con eso vamos a estar terminando, para decirlo así, lo siguiente. Se estuvo compartiendo sobre la Pascua judía. Pascua judía. De los que han estado acá, ¿quién nos puede hablar, recordar sobre la Pascua judía? Pascua judía. ¿Qué nos pueden recordar? ¿Qué se hacía en la Pascua judía? ¿Qué significa Pascua? Éxodo capítulo 12. ¿Por qué pasó de largo ese ángel destructor? ¿Cuál fue esa plaga? Había una señal en la parte de las puertas de las casas con sangre de aquellos becerros. Identificaba ese lugar como era sangre. Muy bien, así es. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregar sobre ello? ¿Sí? El pueblo de Israel siempre lo llevó. En Éxodo capítulo 12 nos habla cómo se celebró esa primera, que es el inicio, la salida, ¿no? Salieron y Dios guardó a los primogénitos de Israel y salieron de Egipto. ¿Sí? Ellos tenían que hacerlo cuando quisieran o tenían que hacerlo cumplidamente. 14, muy bien. Muy bien. Vamos al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, con eso quiero dejarles esta claridad sobre las fechas, sobre los calendarios, sea judío, sea el calendario antes y después de Cristo occidental. Luego hablamos. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Permítame leer para usted. Ahí lo vamos a encontrar. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 21 dice: Josías celebra ¿la qué? La Pascua. La Pascua. Josías, rey de Judá. Dice la palabra de Dios: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced ¿la qué? La Pascua. ¿Para quién?
Jehová nuestro Dios. Es decir, la Semana Santa no es para usted en términos paralelos, ¿no? Es para vuestro Dios. Conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, el libro de la ley. Luego dice algo triste, quiero que este mensaje toque su corazón, no su mente, su corazón. Versículo 22. No había sido hecha tal que Pascua, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Hay un libro en la Biblia que se titula Jueces. Sí. Y ese es el libro más vergonzoso de Israel. Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Vivían sin Dios, sin ley. Hacían lo que bien. Y no había sido hecha tal Pascua desde el tiempo de los jueces. Gobernaba Israel, pero ni en todos los tiempos de los reyes de ¿qué? Israel. Y de los reyes de Judá. Usted me dirá, pastor, un momento. Yo leí la Biblia que Ezequías hizo la Pascua. Pero miren que acá hace claridad que no hubo una Pascua como la que celebró Josías. ¿Por qué? Porque Josías dijo santificados y tenían la ley. Habían encontrado el libro de la ley. En el tiempo de Ezequías lo hicieron a la manera sacerdotal, tenían ídolos en el templo. Usted va a leer, usted puede leer en su casa cuando este rey a los 8 años se convierte en rey, pero también a Dios se convierte de todo corazón y manda a limpiar el templo. Y uno dice, caramba, cómo los sacerdotes ministraban con ídolos. Y ahí dice, ministraban con ídolos, con imágenes. Y usted va a ver que el pueblo de Israel, la Pascua que el Señor estipuló, la profanaron. ¿Profanar qué quiere decir? La hicieron de uso común. La volvieron algo sin sentido, sin el significado de redención, de salvación, de restitución. Y termina diciendo, a los 18 años que del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Acuérdense el referente del gobernante para estipular un calendario. Ahí quedó lo que el Señor había hecho.